Buenos días, doctor Caíto Leconte. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Un gusto para mí estar acá, entre amigos. Bien, encantadísimo para que vos nos cuentes tu proyecto. Bueno, ¿Qué espera el correntino de Caíto Leconte? Bueno, mi compromiso yo tengo un compromiso con las ideas de la libertad, con las ideas liberales de toda la vida. Y lo hice siempre transmitiendo estas ideas. No sé si podés decirlo desde el punto de vista institucional, académico. No, es la primera vez que fui una vez precandidato a diputado nacional solo, hablando de estas ideas, juntando a partidos liberales en su momento, los libertarios, Valores para mi país y otros. Y tuve esa experiencia que fue muy buena y eso me fue permitiendo conocer a todos los sectores liberales fuera de lo que es el Partido Liberal, digamos, o otros partidos se llaman igual, y me fui vinculando al tema de difundir ideas. Hace más de 30 años estoy en ese tema, y ahora se da la posibilidad, a través de mi relación con todos los actores liberales a nivel nacional, de integrarme a La Libertad Avanza y ser candidato, en este caso, a diputado provincial. Y lo que yo he planteado con respecto a las ideas liberales es que el liberalismo mantiene un principio republicano, que es la austeridad en el manejo de la cosa pública. Y eso tiene que venir de parte del ejemplo de la dirigencia, ¿no? Hoy tenemos a la sociedad totalmente disociada de sus dirigentes. Normalmente cuando alguien se refiere a un político o a un dirigente, se refiere a alguien que no tiene una buena imagen o que no tiene llegada al ciudadano común al que debe representar. Entonces, la síntesis de mi participación en política, que quiero continuar siendo un ciudadano común, que para poder representar al ciudadano común no deja de serlo, ¿no? Ese sería un poco el resumen de lo que planteo. Hoy justamente publiqué un artículo que salió en el diario, donde mi principal objetivo al llegar a la legislatura, si tengo el acompañamiento, es terminar con todos los beneficios la legislación que beneficia a la política. Nosotros tenemos que igualarnos con el ciudadano común. Nuestra Constitución así nos ha hecho libre, porque nos hizo a todos iguales ante la ley, o hizo la ley igual para todos. Entonces tenemos que empezar a terminar con esas diferencias que hay entre el que cumple una función pública y el ciudadano común. Cuando era muy joven, un viejo dirigente me dijo: algún día vas a ocupar un cargo de responsabilidad. Si eso pasa, no te olvides, agarrá ese cargo, ocupá ese cargo, pero agarrá la carga, me decía, ¿no? Como diciendo, uno cuando llega a un lugar de responsabilidad, tiene que dar el ejemplo y tiene que redoblar en ese ejemplo sus actitudes cotidianas. Y eso es lo que intento yo ir a hacer a la legislatura. Entiendo también que hay el problema hasta hace unos meses en la Argentina era la inflación económica, pero también tenemos inflación legislativa, ¿no? Tenemos una cantidad de normas que se contradicen a veces una con otra, que se duplican. Entonces también hay una actividad ahí de atacar eso, bajar la legislación. Cuanto más legislación, yo entiendo que hay menos libertad para la gente. Tenemos que dejar a la gente que fluya, que pueda desarrollar sus fuerzas productivas, que no termine desistiendo de llevar adelante un proyecto, porque normalmente el que quiere iniciar un proyecto tiene tantas regulaciones, tantas tasas que pagar, cumplir tantos requisitos, que termina desistiendo. Para lo que sea, para poner una radio, para poner un negocio, para abrir un kiosco o lo que sea, termina desistiendo por todas. O ir simplemente a vender en una plaza. O ir a vender, exacto. Entonces todo el Estado termina siendo alguien que parece que busca impedir, y tiene una visión, a mi criterio, errada del ciudadano. El ciudadano que emprende no es un delincuente, es alguien que quiere dar un producto, ofrecer un producto al menor costo posible y de la mejor calidad, porque de eso va a depender el éxito o no de ese emprendimiento, lo que sea, ¿no? Entonces, y el Estado dice: no, ¿qué está queriendo hacer esta persona? ¿Por qué quiere abrir un kiosco en tal barrio?
¿Qué está pensando? ¿Qué está tramando? ¿Qué está tramando? Lo que está buscando es darle un servicio a ese barrio de mejor calidad quizás que otro, a menor precio, siendo más amable con el cliente, no sé. Pero entonces le llenás de requisitos y esa persona en vez de abrir el negocio termina, primero tiene que invertir quizás lo que no tiene, por pago de tasas, regulaciones, registros, paga. Decir que tenga ahorrado o vendió la moto para eso y logra pagar. Después le piden una serie de requisitos que a veces son imposibles, de imposible cumplimiento. Por ejemplo, tener tal potencia en la energía. Y capaz es algo que no depende de él, porque depende de una empresa estatal que no le da ese servicio. Entonces él no puede cumplir con ese requisito y termina desistiendo de llevar adelante un emprendimiento que quizá, y dado esta manera de pensar, lo iba a hacer muy bien. Y el Estado te está diciendo, no, este hombre, ¿por qué quiere abrir el negocio tal? ¿Qué está tramando? ¿A quién quiere intoxicar si fuera un negocio de comida, ¿no? Entonces, facilitémosle la tarea al que quiere emprender, al empresario, al que desarrolla algo. Y qué sé yo, para abrir un negocio, hacer una declaración jurada, comprometete a cumplir con todo y abrí. Porque si no, cuando abrís, después de cumplir todo, los dos primeros que entran no son clientes, son inspectores o municipales o de renta, para ver si cumpliste con todo. Entonces, una vez que abriste la puerta, otra vez tenés la requisa, ¿no? Parece como una requisa. Entonces, esto para mí es el liberalismo, ¿no? Liberar las fuerzas productivas, liberar la inventiva de la gente, dejarle trabajar, que el Estado no sea un socio caro, que encima no es socio porque no hace nada, digamos, en tu beneficio. Te estoy diciendo un ejemplo de un requisito a veces que no puedes cumplir por obra de una empresa estatal. Entonces, eso, ¿no? Empezar a cambiar el paradigma, o sea, el ciudadano es el jefe, ¿no? Es el jefe, no es el político o el funcionario. Tendría que ser el jefe hoy. Bueno, según nuestra Constitución lo es y lo somos, digamos, ¿no? Entonces tenemos que empezar a hacer valer eso. Por eso hablo de terminar con la inflación legislativa, que a veces te abruma, que a veces te impide y que, bueno, son pequeños cambios, ¿no? Y espero que yo pueda ser útil en eso, ¿no? En esto que he predicado toda la vida, el liberalismo. Mi compromiso es que poder ser coherente y en la legislatura plantear todas estas inquietudes. O sea, hacer más fácil, y vos como intermediario o nexo entre lo que es el Estado y la gente que quiere trabajar. Exacto, y que el Estado sea lo más chico posible. Eso también es mi objetivo. Lo más chico y eficiente primero, ¿no? Porque chico puede ser el otro día lo hablaba acá, justamente, chico, de acuerdo a la situación. Si vos tenés un Estado como en Corrientes, donde hay 80.000 empleados públicos y tenés 20.000 trabajadores, por dar un número, ¿no? 20.000 trabajadores privados, ese Estado es enorme. Si vos liberás las fuerzas productivas, facilitás la concreción de proyectos, apoyás a los emprendedores y tenés, en vez de 20.000, 500.000 empleados privados y tenés un Estado de 80.000, ese Estado termina siendo más reducido, pequeño. O sea, lo importante es que aumentemos la capacidad productiva del privado, ¿no? Del particular. Si hacemos eso, después, si encima hacemos eficiente el Estado, mucho mejor. ¿Y por qué digo hacer eficiente y más reducido al Estado? Porque para mantener al Estado, ¿cómo lo hacemos? Pagando impuestos. Y cuando vos te vas, entonces la gente te dice, che, pero mi salario que cobro todos los meses es reducido. Perfecto, analicemos eso, pero ponerles que no se puede analizar hoy, porque por ciertas circunstancias, y le decimos a la gente, mirá, tu salario va a quedar igual. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Perfecto, si ganás 10 pesos vas a seguir ganando 10 pesos. Perfecto, pero si me voy a comprar un paquete de yerba, que el 47% del precio son impuestos, y si yo bajo el gasto político, y cuando me refiero al gasto político, me refiero que los funcionarios no tengamos vehículos oficiales, que no tengamos vale de combustible, que paguemos el estacionamiento que tenemos que ocupar y no que sea, entre comillas, gratis, digamos, que tengamos ese privilegio, que no tengamos un sinfín de asesores, que no tengamos una cantidad de gastos superfluos, podemos bajar los impuestos.
Entonces a esa persona que no se le tocó el salario, pero cuando va al supermercado, en vez de salirle ese paquete de hierba, la mitad de impuesto, 47%, y sea el 20%, porque hemos reducido el tamaño del Estado, esa persona tiene mayor poder adquisitivo. Entonces cambia el paradigma. Sigue teniendo el mismo salario, pero con mayor poder adquisitivo. Pero porque el esfuerzo lo hizo la clase política para poder bajar impuestos. Y no le volvimos a recargar el esfuerzo en el ciudadano. Entonces, esas cuestiones son las que yo quiero llevar a... que la he discutido en la academia o en las instituciones o a través de una fundación que tenemos. Quiero llevarla a... O sea, mi conclusión es decir, bueno, ¿por qué no damos la batalla cultural de estas cosas que son sentido común en la legislatura? Y buscar consensos para que logremos ese objetivo entre todos, ¿no? Pero sobre todo eso, que sea eficiente el Estado, porque decimos, no, eso no se puede hacer, eso no se puede tocar, esto ya está establecido. Sí, pero esa circunstancia o esta situación nos ha llevado a que hoy estemos hablando que en Corrientes el 52% de la gente vive bajo la línea de pobreza. Entonces, no es si discutimos o no discutimos estos temas. Tenemos la obligación de discutirlos, porque nos tiene que poner en evidencia esta situación del 52% de gente bajo la línea de pobreza, nos tiene que condicionar a los políticos, ¿no? A la dirigencia. ¿Cómo pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Bueno, ¿de qué manera lo modificamos y lo cambiamos y lo hacemos que esos índices empiecen a bajar? Eso pasó en la Argentina cuando se aplicaron las ideas liberales después de la Constitución del 53 y pasamos a ser uno de los países más avanzados del mundo. No solo en lo económico, porque nos transformamos en el granero del mundo y le vendíamos producción a todo el mundo y teníamos vías férreas para sacar la producción y el mundo compraba. Entonces los salarios en la Argentina eran muy altos y la gente podía adquirir su propia casa porque con el salario iba a un banco y le daban un crédito, hacía su casa donde quería, como quería, la pintaba del color que quería. Hoy hasta el Estado te da la casa, te pinta del color que ellos quieren, en el lugar que ellos quieren. Yo creo que tenemos que recuperar la iniciativa privada, la dignidad de decir, yo tengo esa capacidad de decir, tener un salario, ganarme dignamente mi sustento, pero también dignamente entrar a una institución, conseguir un crédito, poder comprar un terreno, hacer mi casa. Esa fue la Argentina. Que el Estado le facilite o les dé la herramienta para poder hacer lo que sea. La herramienta, pero es esto, o sea, es reducir el costo de un Estado que... Mira, en el año 40, en la Argentina había 8 ministros, estoy hablando del gobierno nacional, año 40, Argentina, 5º país del mundo, 8 ministros, no había secretarías, solo había una subsecretaría por ministro, o sea, 8 subsecretarios, y 50 direcciones. Con eso se manejaba el país, que en ese momento era la 5ª reserva de oro del mundo, por lo que hacíamos y vendíamos al mundo. Y hoy, que somos uno de los países más pobres, tenemos, hasta el gobierno anterior, había 21 ministros, 204 secretarías, 600 direcciones y la misma cantidad de subsecretarías. Para un Estado que creció, y creció el Estado y creció la pobreza de la gente. Fue llamativo eso. Entonces, y en el año 83, cuando volvió la democracia, el costo del Estado en la Argentina era el 24%. En el año 40 era el 8%. En el año 83 era el 24%. A los argentinos salía el 24%. Hoy nos sale el 46%. Si vos me decís, hoy sale el 46%, pero en la línea de pobreza no está en el 52%, está en el 5%, y vos decís, bueno, todavía tenemos para solucionar ese 5%, pero vamos por el buen camino. Sigamos gastando, por decirte, pero la gente está mejor. No, hemos hecho enorme al Estado y hemos hecho mucho más pobre a la gente, ¿no? Entonces, son temas que tenemos que discutir porque no está bien. O sea, no está bien que tengamos ese nivel de desigualdad en la Argentina y es producto del Estado y no de los particulares. Por eso que yo planteo esto de poner en tela de discusión el rol, el trabajo que tiene que cumplir el Estado y de qué manera lo tiene que hacer, ¿no? Excelente.
Excelente. Caíto Leconte, candidato a diputado provincial por la lista 196 de 196. La Libertad Avanza, candidato a gobernador Lisandro Almirón, Evelyn Karsten a vice, y acá en la capital Ani Pereira, a candidata a intendente, y Flavio Serra, candidato a viceintendente. Y bueno, yo estoy en la lista de diputados junto a Marina Villafaña, David Moulín, a Memo Harvey, a Carmen Pérez Duarte, y Lucía Centurión está candidata a senadora, con Marcelo Chaín también acompañándola. Así que bueno, es un equipo nuevo formándose, y también entiendo yo, con ideas diferentes y temas para discutir que bueno, queremos incorporar a la agenda de la política, ¿no? Bien, vamos a un temita musical corto, y cerramos con el doctor Caíto Leconte. Bien, última parte, y lo dejamos a realizar su actividad al doctor Caíto Leconte. Sabemos que a la mañana hay una caminata, una reunión ahí vecinal, sí, y después esta tarde-noche en Costanera y La Valle, creo, exacto, o General Paz, algo así, conjunción de todo y compartiendo la tarde en la Costanera. Claro, bueno, ¿qué otro lugar, digamos, que nos congrega a todos? Así que es un buen momento para estar compartiendo. Che, Caíto, te dejé dos temas picantes en el sentido, los jóvenes. Sí. ¿Cómo llamamos la atención de los jóvenes? Y después, ¿cómo cuidamos a nuestros adultos mayores? Bueno. ¿Tenés alguna propuesta, algo para que apunte a ellos? Sí, bueno, nosotros tenemos a los jóvenes, ¿cómo los comprometés? Siendo auténtico, ¿no? Si los jóvenes ven que uno es auténtico, acompañan. Y si ven que las ideas son estos, ¿no? De dejarte ser vos mismo, dejarte ser libre, dejar volar a la juventud, y los jóvenes acompañan. Hasta hace un tiempo los jóvenes pensaban en irse del país por esta falta de oportunidades, por ver que todo estaba regulado en la Argentina, que los amigos del poder son los que pueden tener algún tipo de oportunidades. Y hoy reiteramos esto, ¿no? Todos somos iguales ante la ley, o la ley igual para todos. Entonces ven que hay una oportunidad, que se baja la inflación, que empieza a haber crédito en la Argentina, que hay oportunidades, que se le habla con la verdad, que hay que hacer un esfuerzo, que hay que ordenar el país, un país que viene de hace 100 años viviendo en un desorden. Entonces, los jóvenes acompañan, pero también si ven ejemplo en la clase política, si la clase política asume el rol de liderar este cambio a través del esfuerzo, los chicos acompañan, los jóvenes acompañan. Y un ejemplo clarísimo, ¿qué hizo San Martín para empezar a tener confianza cuando fue gobernador de Cuyo? Lo primero que hizo al llegar se redujo el sueldo a la mitad, e invitó a todos los funcionarios que lo acompañaban a hacer lo mismo, porque decía, el Estado se halla en dificultades, en momento que nosotros demos el ejemplo. Esa es una de las máximas de San Martín, como iniciador, digamos, de su gesta, ¿no? Ese fue el gesto. Si uno tiene esos gestos, pero no hablo de estos gestos, viste, hay que sean demagógicos, sino que sean reales, de esto que te digo, de reducir el Estado, de bajar el costo, de terminar con privilegios que alejan al dirigente del ciudadano. Los jóvenes se enganchan y siguen ese tipo de propuestas, porque ven que todos hacemos el esfuerzo, ¿no? Y así debería ser, o debe ser. Entonces, eso a los jóvenes que sigan. Los jóvenes están viviendo una etapa que es, y no se dan cuenta todavía, es la etapa que se le abre un escenario maravilloso por delante, que es la vida. Los que ya tenemos, como decías recién, canas, sabemos lo que es esa etapa, ¿no? Entonces, invitarlos a ser protagonistas, a ir por las cosas en las que creen, a no desfallecer en el intento, que van a tener que ser muchos.
no existe el fracaso, sino que lo que existe son muchos intentos por lograr el objetivo que uno se compromete. Entonces, que no aflojen en esa tarea, que sean protagonistas, que abracen sus inquietudes con esperanza y con emoción y con dedicación, y que disfruten del tiempo y del escenario que tienen por delante, que suban a ese escenario que es la vida y sean parte de ella, ¿no? Que lo hagan con entusiasmo. Y para los adultos mayores, ¿qué es lo que planteo? Planteo que se viene una etapa de responsabilidad. Nosotros sabemos que hoy los adultos mayores están pasando mal, no hoy, hace 50 años, porque esto es recurrente. Yo ya le escuchaba a mis abuelos vivir o sufrir estas situaciones. En la Argentina ahí tenemos muy pocos trabajadores que aportan por la cantidad de jubilados que tenemos. Entonces, para que una persona se pueda jubilar, tiene que haber 4 personas que aporten, y nosotros tenemos 2 personas que aportan. Para poder mejorar la calidad de vida de los mayores, lo que tenemos que hacer es ser responsables. Nosotros tenemos que tomar la batuta y cambiar este estado de situación. Y para eso tenemos que transformar. Hoy en la Argentina tenés 6 millones de trabajadores registrados y tenés 8 millones de trabajadores en negro. Lo que tenemos que hacer es que toda esa fuerza productiva, creativa, se vuelque a la legalidad, y para eso tenemos que facilitarle la tarea al empresario, que las cargas sociales no sean tan caros, que los impuestos no sean tan caros, para que se puedan vincular. Eso tendría que ser la mayor preocupación del sindicalismo hoy, que esos 8 millones, el doble de trabajadores, pasen a la legalidad, empiecen a aportar y podamos mejorar la calidad de vida de los jubilados en todo sentido, con la provisión de remedios, con la jubilación que le corresponde, y con todos los servicios de salud que requiere la atención de una persona adulta, ¿no? O mayor. Entonces, tenemos que hablar de estos temas. No puede ser que pongamos traba a la reforma laboral para que más se incorporen, cuando lo que estamos necesitando es justamente eso. Y no solamente redunda en beneficio de los jubilados y del mismo trabajador, sino que redunda en beneficio del sindicato, que en vez de tener 6 millones de aportantes va a tener 14 millones de aportantes o 15 millones de aportantes. Ahí está la solución de los problemas de la Argentina. Favorecer la incorporación al trabajo real, genuino, que es el trabajo privado, de 8 millones de trabajadores. Y eso es lo que se está planteando a través de la Libertad Avanza en el gobierno nacional, con todas las trabas que vemos, porque bueno, también hay otros intereses creados. Pero si el interés real es el trabajador, si el interés real son los jubilados, es ahí donde tenemos la solución al problema. No hay otro. La solución al problema es que tengamos 4 aportantes cada jubilado. Y tenemos otra situación que vamos a vivir quizás nosotros, nuestra generación. Vivimos más. Entonces, enhorabuena, pero nos jubilamos a los 65. Y uno a los 65 todavía está en una etapa de mucha productividad. Entonces tenemos que analizar esas cuestiones también. Entonces no podemos no tocar el tema de la posibilidad de solucionar esta cuestión de los trabajadores en negro, porque nos va a afectar a nosotros, a los que venimos, estamos más cerca de llegar a la edad de la jubilación. Entonces sí o sí tenemos que, y vamos a solucionar el problema de los que hoy están jubilados y de los que se van a jubilar en el futuro. Y en vez de tener 14 millones de trabajadores, tenemos que pensar en facilitar la contratación, en facilitar, en formar mejores trabajadores, porque vamos a tener, no 14, vamos a tener 20 trabajadores. Y bajando los impuestos en la Argentina y haciendo la infraestructura que nos queda pendiente, vamos a tener la inversión de muchos países que quieran venir a la Argentina justamente a invertir. Vamos a tener más trabajadores, más aportantes y mejores situación para los jubilados. O sea, esta es una solución que es un todo, ¿no? Es un paquete, es un todo, pero que bueno, va a redundar en beneficio de todos también. Bien. Agradecerte tu visita, realmente muy importante, claros tus conceptos. Bueno, gracias. Y desearte lo mejor. Seguramente nos volveremos a encontrar si Dios quiere, recorriendo las calles.
Gracias, solamente Al contrario, gracias. no, el agradecido soy yo, bueno, y yo a la gente me dicen siempre que dé un mensaje final para que nos vayan a votar, que nos acompañen. Y yo quiero ser más responsable. No le digo a la gente que me vaya a votar a mí, que vaya a votar, porque nosotros tenemos una responsabilidad, sabemos lo que ha sufrido la Argentina, hoy tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambiar las cosas. Yo no sé, no quiero convencer a nadie, ni pedirle a nadie, o sea, hasta me da vergüenza decir voten por mí, porque yo tal cosa, no, vayan a votar, den a conocer sus ideas, planteen sus proyectos y de acuerdo con el voto ustedes pueden dirigir hacia dónde quieren el cambio, que en este caso queremos para Corrientes, o las propuestas que les parecen mejor para Corrientes. Entonces, más allá de decir vayan a votar, no digo vayan a votar, que no sea el ganador de las elecciones el ausentismo o la apatía, sino que sea la democracia y la participación de los ciudadanos. El resultado está en las manos de cada uno de los correntinos. Que el 31 sea el día que nosotros decidamos quién va a guiar nuestro El futuro país. de Corrientes, exactamente, Sí, pero está en nosotros, así que yo los invito no a votarnos o a votarme, sino a participar e ir a votar. Bien. Eso Hay que involucrarse. Hay que involucrarse, exacto. Bien.